Comenzaremos haciendo una mariposa para un colgante, aunque también la puedes hacer para un llavero. Dibujamos la mariposa sobre papel vegetal. Este tipo de papel tiene la característica de que no se pega a la silicona y es muy fácil de encontrar, ya que es el que se usa para meter los alimentos en el horno y se compra en cualquier supermercado. Ahora aplicaremos la silicona caliente con nuestra pistola por todo el contorno. Y después rellenamos los huecos. Esperamos unos 5 minutos a que se haya secado totalmente. Y la despegamos del papel. Pintamos unos lunares, rayas o lo que queramos por encima, con un marcador de los que se usan para escribir en los CDs. Y después pintamos por detrás con esmalte de uñas. Al estar la pintura por detrás y los lunares por delante, conseguiremos una especie de efecto 3D. Para poder meter la argolla, le haremos un agujero con una aguja gruesa o un destornillador fino, que previamente habremos calentado. Metemos la argolla, que podemos hacer nosotros mismos con un alambre. Esta la he sacado de un llavero viejo. La cerramos bien y metemos por ella una cadenita o un cordón, como en este caso. Ahora vamos a hacer un corazón. Procedemos de la misma forma. Podemos escribir por delante las iniciales de nuestra pareja y la nuestra. Y por detrás la pintamos de rojo o rosa. Hacemos el agujero y metemos la argolla. Metemos un cordón o cadenita. Por último haremos un balón de fútbol o de baloncesto para un llavero. Aplicamos silicona sobre el papel vegetal, apretando el gatillo varias veces y sin mover la pistola del mismo lugar. La silicona se irá extendiendo formando un cuerpo redondo y plano. Cuando se haya secado, la despegamos y dibujamos sobre ella las líneas del balón, en este caso de baloncesto. Pintamos por detrás y hacemos el agujero. Metemos la argolla, enganchamos la cadena del llavero y cerramos la argolla. Terminado. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por tu atención. Adiós.